Hola Juan, ¿cómo va? No te escucho el micrófono. Sigo sin escucharte. A ver ahora. A ver, ahí, ¿me escuchás? Perfectamente. Muy bien. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, me alegra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta en particular que quiera hacer alguno? ¿Alguna duda que tenga? Sí, yo tenía una duda con una cosita del trabajo práctico, pero tal vez es, o sea, no sé si es tan para ahora la pregunta, pero ya la hago porque me había surgido. Uno de los temas que más habíamos estado discutiendo, digamos, era que el mayor problema, digamos, justamente la generación de la energía era no precisamente la generación, sino después la distribución. Las dos cosas, sí. Que había muchas pérdidas, que había muchas pérdidas en el tema de la distribución. Y nosotros estábamos pensando, o sea, que, no sé, en el trabajo práctico, o sea, que en nuestro caso se trata de una isla que en realidad por ahí no tiene mucha superficie o muchos metros cuadrados, entonces que tal vez, o sea, no sé, lo habíamos puesto en discusión, pero quería saber qué opinabas vos y Anaí y el resto, de decir, o sea, si realmente vale la pena, no sé, centralizar la producción o la generación de energía en un punto y distribuirla, o buscar distintas alternativas, o sea, siendo que justamente los canales de distribución tal vez no son tan extensos. Mirá, como ustedes se dieron cuenta, el tema es muy complejo. O sea, si vas a poner energía distribuida, tenés que depender de baterías. La batería tiene un costo altísimo y encima yo pierdo energía cuando la cargo, la descargo, y después, el día que tenga que ocuparme de la batería, es un dolor de cabeza. ¿No? Porque no, o sea, en realidad no hay un buen sistema de recuperación de batería. Las baterías de plomo ácido, ustedes fíjense que cuando los reciben los recuperadores, las reciben sin ácido. Entonces, ¿cuál es el truco? Los que juntan baterías las vuelcan en una zanja, tirando todo el ácido contaminado con plomo, y llevan la batería limpia. Pero no está totalmente limpia. O sea, todas las placas van cargadas con ácido. Eso tiene que ir a los hornos para volver a recuperar el plomo. En ese proceso se pierde más o menos un 30% de plomo. Pero además, la contaminación que queda es terrible porque es digamos, ácido caliente que se desprende. Entonces, destruye todo. Por ahí tengo las fotos de una procesadora de plomo. Es un desastre. Entonces, ¿cuál es el truco que usan las empresas que producen baterías? Ellos no reciclan. O sea, hay una empresa con otro nombre, otra razón social, en otro lugar, que es la que produce la contaminación. Cosa que si le clausuran, le caen al tipo S, lo meterán preso, pero la compañía sigue fabricando baterías. Entonces, ahí hay una clara cuestión de legislación. Con tan solo poner una firma que diga la que genera, como es en Europa, se acabó todo ese problema y van a empezar a hacer las cosas como corresponde. Pero eso es una cuestión política. Entonces, si yo pongo una red, aunque sea en lugares aislados, las redes tienen la ventaja de que si usted consume electricidad, el otro no lo consume. Entonces, nosotros pedimos que se hagan unas pequeñas cuentas, y siempre son juegos de palabras entre factor de aprovechamiento y factor de uso. ¿Tá? El factor de aprovechamiento es una relación entre la potencia que yo tengo instalada y lo que podría generar eso si funcionase las 24 horas. En el caso de energía solar, la instalación nunca va a funcionar en promedio más de 12 horas, porque yo tengo 2 horas de día y 12 horas de noche. En el caso de energía eólica, no siempre sopla el viento. Hay vientos que son térmicos, como tiene mayor cantidad de viento. Entonces, eso es la cantidad de energía que el equipo puede generar. Ahora, a partir de ahí está la energía que ustedes pueden usar. Porque si bien un generador eólico por ahí genera mucha
mayor continuidad que un solar, pero resulta que ustedes de noche están durmiendo. Entonces, que genere electricidad, la verdad que a mí no me sirve para nada. Entonces, si yo pongo una red, el factor de aprovechamiento que yo voy a tener en esos diferentes dispositivos es muy superior a... ahora te contesto. Les decía, el factor de aprovechamiento es mejor porque yo puedo distribuirlo por las diferentes casas. ¿Estamos? Que si yo pongo generación totalmente aislada en cada uno de los lugares. Pero ya son otro tipo de factores sociales, políticos, que la cosa no es tan fácil. La idea nuestra de proponer un trabajo práctico, que puede ser una isla, o puede ser un pueblo aislado, es justamente algo que yo venga a la red general para tener que esforzarme a pensar en cómo producir ese movimiento. Que si lo haríamos nosotros en las ciudades, también sería muy beneficioso, porque ahorraríamos mucha cantidad de energía. En cositas que vemos en la materia de ingeniería bioambiental. La gran discusión que había en Alemania era si lo que yo ponía en las casas era una caldera mural que tiene una eficiencia buenísima, todo lo que ustedes quieran, o si yo ponía un motor de combustión interna, o sea, digamos, un motor de un auto acoplado a un generador. Entonces, el calor residual que yo sacaba del motor lo mando al sistema de calefacción de todo el edificio y la corriente la inyecto en la red. Que en un edificio es muy probable que la mayor cantidad de esa corriente la utilice el edificio. Entonces comienzo a jugar con la red como volante de inercia nada más. Y utilizo el calor del motor para lo que es la calefacción. Esa tecnología acá, ¿por qué no va? Porque acá yo tengo por ahí 3 meses de uso de una calefacción. Gracias, no lo había visto, gracias. Yo por ahí tengo 3 meses de calefacción. En Alemania yo necesito 11 meses del año de calefacción. Entonces ahí sí me preocupo en algo que es mucho más complejo y que acá no lo voy a poder amortizar. Pero conceptualmente está muy interesante. Ahora, imagínense ustedes que a Adenor le van a decir a ustedes que van a jugar con la red y que eso hace de que ellos no vayan a facturar. Se pudre todo, por así decirlo. Son conceptos que son inadmisibles para nuestras formas de pensar. No sé si más o menos... Ah, bueno. El problema grave del silicio, una vez que está terminado el ciclo del panel fotovoltaico, que me olvidé prepararlo, se los preparo en el intervalo, porque las placas de silicio duran más o menos 15, 20 años, y después sí, ¿qué hacemos con todo eso? El problema grave es que eso está hecho en un sándwich de plástico, entonces no es tan fácil que yo lo desarmo y recupero los elementos por separados. O sea, tengo un vidrio con unos plásticos pegados que no son tan fáciles de reciclar. Dentro de todo, el silicio no es más que arena, entonces no es una cosa que sea tan contaminante, pero también es un problema la contaminación que produce eso. Y no hay... Esos son los pequeños detalles que nadie dice si hay cómo tratar los residuos. Por eso es que hay un tema en el cual no me quiero meter porque lamentablemente no tenemos demasiado tiempo. Un segundito más. ¿Dónde estás? ¿El video? Bien. ¿Ven ahí la pantalla bien? No, yo al menos veo todo verde. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Les digo, es un PowerPoint que no lo voy a pasar porque no tenemos tiempo. Solamente les voy a mostrar 3, 4 cositas que habla sobre lo que son impactos ambientales. Porque como les dije en la primera clase, lamentablemente esta asignatura no tiene un libro de guía como la tiene física o química que uno dice, yo estudio así y ya está. Acá hay múltiples visiones y múltiples formas de encararlo. Y me alegra que me pregunten qué se hace con los residuos, porque esas son las grandes preguntas que se tienen que hacer ustedes en todas las fuentes de energía.
O sea, cuánto rinde y qué hago con los residuos que dejo. O sea, yo estoy totalmente en contra de la utilización de energía atómica para la generación de electricidad. Me parece la estupidez más grande del mundo. Pero les doy la razón en una cosa, ellos se guardan los residuos. Nosotros con las energías fósiles quemamos y todo el CO2 se lo tiramos al ambiente y que se le arregle otro. En cambio ellos lo que generan se lo guardan. Más allá de los peligros, todo lo que ustedes quieran. Pero en eso tienen razón. Y encima son centrales que funcionan, y acá es donde yo preciso los conceptos, con un factor de aprovechamiento del orden del 96%. O sea, las centrales que andan mal, andan con el 94%. O sea, los 364 días del año funcionaron a full. Y por ahí un día bajó un poquito la producción. Y bueno, es también una realidad de cosas que funcionan. Entonces, en esto que es impacto ambiental, muy rápidamente les quiero mostrar un par de cositas antes de entrar en eólica, que después si quieren se los mando. Lo primero es la definición de qué es un desastre natural. O sea, acá es muy normal, especialmente por los periodistas, que llueve mucho y dicen, no, es un desastre natural. No, flaco, en algún momento dado llovió lo que llovió. Que ustedes nos hayan hecho, los gobiernos, ¿no? Y no sino el anterior y todo lo demás. Que no hayan hecho las obras de acorde, no quiere decir que haya llovido demasiado. Ustedes presten atención a cómo arman las frases. Llovió más que la media de este mes. Sí, de este mes sí, pero del otro mes no. Y la media anual tampoco. Y de las lluvias extraordinarias que figuran en el servicio meteorológico, tampoco. O sea, en algún momento dado llovió menos o más que lo que está lloviendo ahora. El problema es que ustedes se morfaron la guita para los caños. Esa es la realidad, y por eso se inunda todo. Entonces, cuando se habla de desastre natural, nosotros generalmente lo confundimos con el fenómeno meteorológico o climatológico que lo da origen o lo desata. Pero en realidad, desastres naturales están más relacionados con las omisiones que tenemos nosotros para enfrentar esos desastres. Y el mejor ejemplo fue el terremoto de Haití, que tuvo casi igual magnitud que uno que hubo a los días en Japón, y el de Japón ni se enteraron que hubo un terremoto. Y en Haití fue un desastre, porque la población y las casas no estaban preparadas. Entonces, por eso es importante esa definición. Y esto es un caso muy emblemático, ¿no es cierto?, que también se lo dije muy rápidamente el otro día, y por eso lo traigo a colación, de que ser ecologista en Latinoamérica es una tarea riesgosa, o sea, no es fácil el tema. Y esta mujer, Berta Cáceres, es el ejemplo ideal de esto. Una activista que se había opuesto a la fabricación de las represas hidroeléctricas. La típica que el país necesita energías limpias, hagamos las hidroeléctricas. Pero en realidad, el problema era que en este país lo que hacía falta era la explotación minera y lo que necesitaban era electricidad para la explotación minera. Entonces, esta mujer hizo todo un activismo y las comunidades se opusieron a que se destruya la fauna y flora del lugar y no se hizo la represa. Entonces, lo que sería el ministro de Medio Ambiente de la Nación fue y la mató. O sea, primero le pegaron unos tiros que zafó y después la terminaron matando el otro día. O sea, era un asesinato cantado y terminó muriendo. O sea, y esto es uno de los tantos casos. Estos son la cantidad de muertos que hubo en el año 2000, por ahí arriba no lo puedo ver, 2015 en el mundo. Lo primero terrible en estas estadísticas, observen que arriba dice la cantidad de muertos indígenas o no indígenas. O sea, ya digamos tenemos clasificación de personas, ¿no? Tema aparte. Pero observen, digamos, que Brasil, 50, Perú, Honduras, y estos son, digamos, toda la gente que se considera que se murió. En el año 2016, aumentó. Ven cómo viene en crecimiento, a 200, y esta es la cantidad de gente que murió alrededor de todo el mundo. En el 2017 vuelve a aumentar la cantidad, incluso en Argentina hubo por acá abajo 2 personas que fallecieron. En Brasil mueren muchísimos por el tema de la búsqueda de metales ilegales en los ríos que se hace a través de mercurio para la depuración del oro. Como eso es altamente contaminante, pero es una técnica muy barata, la usan en forma clandestina. Entonces, cuando alguien se mete en esas, digamos, comunidades
que buscan oro, automáticamente desaparece. Esto, fíjense, una persona que se dedicaba a defender las mariposas monarcas, 2018 creo que había sido él. Directamente lo matan, porque el tipo tenía un santuario de mariposas que afectaba a otro tipo de intereses. Entonces, de los puntos, digamos, rápidos, ¿no? que para mí son más impactantes. Estos son, digamos, todos problemas. Esto fue en Italia, en Francia, una central que, bueno, que explota en 2001. Estos fueron los primeros que se detectaron, que fue en Bhopal, India, que fue justamente de la Unión Carbide. Alguien mezcló dos químicos que no tenía que mezclar y, bueno, reventó todo. Bueno, los problemas de la lluvia ácida, esto lo voy a pasar. Esto que ven acá es la pluma radiactiva que todavía está emitiendo la represa la Fukuyama. ¿Qué ocurre? Todo este manto radiactivo está afectando todo lo que es la pesca del lado de Chile. No en vano, nosotros tenemos todos los pesqueros que vienen a buscar los peces acá, porque en el mundo se sabe que todos estos peces tienen radioactividad. Y la discusión que hay en algunos países es si es apto o no es apto para consumo humano, pero no es que no tengan radioactividad. Se supera, se sabe que todo el pez está contaminado. Lo que pasa es que son cosas que no se dicen. Ustedes imagínense que paran toda la producción de la parte, digamos, de captura, peces, factoría, todo lo que tengan que ver. Estas son mariposas con mutación que ya aparecieron en la parte de Fukuyama, por efecto de radiación. Unos faros rusos, que están puestos en lugares totalmente inaccesibles, que se manejaban con pilas atómicas, o sea, un elemento radioactivo que larga un poco de calor, eso va a una especie de celda tipo Peltier, que producía la corriente para que eso funcione. Cuando cae la Unión Soviética, todo esto queda abandonado, vienen saqueadores y se llevan todos los metales, se llevaron los tanquecitos estos, hasta que un día aparece uno en Estados Unidos. Cuando lo empiezan a revisar qué pasaba, ahí salta todo este tema que habían saqueado los faros rusos con elementos atómicos. Y el del año 87, es un muy lindo ejemplo del peligro que conlleva todo lo que sea radioactividad. Una clínica médica, que tiene estos aparatos de rayos, dentro de esto hay un isótopo radiactivo, que esto está en escala, ¿ven? Tiene más o menos 1 centímetro por 5, que, digamos, se abre la ventanita y a la persona que tiene un problema lo irradian con radiación, ¿cierto? Bueno. Resulta que la clínica quiebra, esto queda cerrado, entran y saquean por metales los elementos, y se llevan este elemento, o sea, el soporte que contenía dentro ese pedacito de material radioactivo. Termina en una chatarra ese elemento. Entonces lo abren para separar los metales y el dueño de la chatarra ve que hay un polvito que brilla con la luz. Entonces le quiere hacer un regalo a su mujer. Lo toca la hija, se hace una cruz en el pecho, como cuestiones religiosas y demás. Empiezan al poco tiempo, al otro día ya con vómito, con descompostura, la mujer se da cuenta que algo raro está pasando, mete todo lo que había encontrado en una bolsa y se va hasta el hospital para preguntarle a un médico qué es lo que ocurría. No se le ocurre mejor idea que tomar un colectivo. Entonces, para hacerla corta, esta es la bolsa, claro, cuando llega al hospital y le dice al médico, dice, deja todo ahí, evacuaron, el médico obviamente que se da cuenta, tuvieron que levantar toda la chatarra que había en ese lugar, desarmar la casa, limpiar todo el camino, meter todo esto en contenedores metálicos, toda la tierra, hacer, estas bochas de cemento, enterrar todo, y todo esto taparlo por la radiactividad que estaba ocasionando ese elemento. Hubo más de 100.000 personas afectadas en mediodía por esa microfuga de radioactividad. Entonces, ese es el peligro que tiene la energía atómica. En el año 83, acá en Argentina murieron 4 personas porque hubo un accidente nuclear en General Paz y Constituyente, que como los que murieron se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo que les iba a pasar, se metieron y lo pudieron parar. Pero piensen que nadie habla de este tipo de problemas.
Y lo que yo les planteo siempre, con un poco más de tiempo y más de razonamiento, ¿no es cierto?, que hay un montón de monumentos históricos que se sigue discutiendo cómo fueron construidos, pirámides, todos estos tótems, todo esto que ven acá en la fotito, ¿cierto? Cuando la vida, digamos, se estima que fueron hechos 3.100 años antes de Cristo, 2.500. Bueno, el material radioactivo dura 4 o 5 veces más que esto, antes de eliminarse. Entonces, no se puede estar jugando con ese tipo de energía. Los primeros tachos que se tiraban al mar, que decían que no pasaba nada, se ponía el material radioactivo dentro de una cápsula de vidrio, en hormigón, se lo tiraba en fosas en el mar, muy profundas, entonces supuestamente ahí no contaminaba. Pasaron los años, lograron hacer cámaras que bajen a ese lugar, y ahora se encontraron con que están todos los tachos pinchados, ¿ven?, y corroídos por el agua de mar. Entonces, hay liberación de elementos atómicos pesados en los mares cerca de Europa. ¿Y qué ocurre? Lo que se había tirado acá en su momento dura 2.130.000 años, o sea, más de 2 millones de años dura. Entonces, no se puede estar jugando con eso para producir electricidad. Y esto, y con esto termino esta partecita, es un muy lindo ejemplo que se llama Mar de Aral. Mar de Aral, ven, es un mar interno de mucha profundidad con flotas pesqueras. Ven que desde el océano se veía esto, ¿tá?, ubicado en esta parte del mundo. Se pescaban cerca de 40.000 toneladas de peces por año, con medio millón de hectáreas. ¿Qué pasa? El agua que abastecía ese mar interior se fue desviando para hacer cultivos de algodón, ¿tá?, porque Rusia necesitaba el algodón para tener la digamos, autonomía de producción. El sol se encargó de evaporar lo que había, y acá pueden ver cómo, pasando los años, ven, el mar se va achicando, y del 60, que son pocos años para nosotros, fíjense en cómo digamos, empezó a producir ese desecamiento, miren cómo se va achicando el tamaño, y esto es lo que queda del mar de Aral hoy, ¿tá?, 2018. Prácticamente ya desapareció. Este pozo que ustedes ven acá fueron los últimos dragados que se hicieron para intentar de que los barcos puedan seguir pescando. Bueno, ya se ven que los barcos se han cortado, se han sacado los motores, las comunidades que vivían en los alrededores, que eran tipo lo que sería acá el Tigre, bueno, quedó esto porque se seca, pero encima que como se transforma en desierto, hay más amplitud térmica, hay sequía, lo que era esto, que era agua salada, la tierra está salinizada, y por el viento vuela, y está contaminando con sal y salinizando toda la vuelta, entonces no hay forma de que crezca nada. Acá en Argentina, cuando hubo la sequía en Mar Chiquita, ¿ven?, el viento también se encargaba de desparramar la sal, y pueden ver que pasaba, ¿ven?, Santiago del Estero, Corrientes, o sea, todo esto salinizado por Mar Chiquita. O sea, son cosas que son recurrentes, ¿tá? Y en Argentina, en muchos lugares, ¿ven?, pasó exactamente lo mismo. Eso también eran unos lagos interiores, y fíjense cuando sopla el viento cómo se lleva la tierra y la sal, ¿ven?, hasta la zona del mar. Observen los desastres que se han producido. O sea, como esto hay un montón de otros ejemplos de rotura. Esto es la mina de oro Veladero, 4.000 metros de altura. Este equipo, nota aparte, estas dos cosas que ven acá son mis equipos, cuando lo estuve instalando ya. Bueno, o sea, hay realmente un problema de contaminación que es muy, muy, muy grande. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O arrancamos con la parte de energía eólica? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, quedó bastante claro. Gracias. Bueno, la parte de energía eólica la vamos a dividir en lo siguiente. Por un lado, vamos a hacer una introducción, que es esto, que es el estado de la técnica, más o menos donde estamos. Una parte que tiene que ver con la historia y modelo de los molinos, que sirve como para ubicarse
en lo que se hizo más o menos y por qué se hizo. Y después vamos a entrar en lo que es principios de funcionamiento, porque hay 3 tipos básicamente de molinos, o sea, ustedes lo ven que son todos parecidos, pero el principio con el cual funcionan son 3. Y vamos a hacer más hincapié en el modelo de aerodinámica, ¿verdad? O sea, que funcionan por principios de aerodinámica, porque es el que más le cuesta siempre entender a los alumnos. Es fácil cuando se lo entiende, pero no sé por qué, hay un rechazo y es muy complejo para entender este tema por parte de los alumnos. Y después vamos a hacer un pequeño cálculo, como siempre, yo tengo tanto viento, ¿cuánta energía voy a producir? Que eso ya creo que llegamos al final de la clase que viene. Cuando esto comienza, lo que es la generación eólica para producción de electricidad, empieza, digamos, recién en el año 80, porque fue todo como desprendimiento de cuando hubo la crisis en el petróleo allá por el 70. Entonces, en el año 80 comenzaron los primeros equipos de 15 metros de diámetro, que estábamos en el orden de los 30 kilowatts de producción de electricidad. Y a medida que fueron pasando los años, los molinos están creciendo más o menos en esta curva asintótica, y en este momento ya se habla de equipos de 6 megas del orden de los 120 a 160 metros de diámetro. O sea, el crecimiento de esto ha sido exponencial. En el año, o sea, en este momento es una de las turbinas más grandes que hay, estándares, porque equipos de investigación y pioneros ya hay un par más grandes, pero la E126 alemana, que una sola turbina es capaz de alimentar cerca de 5.000 casas. Son equipos realmente monstruosos. Y para, digamos, como para que se entienda, una turbina que tiene 70 metros de diámetro, este pedacito de superficie es lo que yo necesito para abastecer una casa de 4 integrantes. ¿Tá? O sea, en comparación a lo que sería una instalación fotovoltaica. ¿Tá? Lo que pasa es que 70 metros de diámetro, claro, cuando gira, produce un área barrida de 3.848 metros cuadrados. Y esto se considera que es un molino del orden de casi 2 megawatts de potencia. ¿Tá? Entonces, observen, digamos, cuántos cuadraditos de esto entra por casa. Y acá pueden hacer otra cuenta ustedes por la suya. Dividan la superficie por 4 y les va a decir más o menos, con esto, cuánto es la potencia que ellos consideran de consumo para una casa. Como dato curioso, nada más. ¿Qué ocurre? Hay una relación, más o menos, entre lo que es el diámetro del rotor y la potencia. Si ustedes ven, esto se va haciendo como medio asintótico. O sea, llega un momento en el cual el diámetro del rotor no crece tanto, pero la potencia entregada por los equipos sí. Y no estamos hablando de poco, o sea, de casi 1,8 mega pasamos a casi 2, casi 3 megas. ¿Estamos? ¿Esto saben cómo se llama? Tecnología. Esto se llama rendimiento. Porque lo que hicieron fue empezar a estudiar los equipos y a sacarle el jugo. Entonces, sin necesidad de seguir incrementando el tamaño, pudieron sacarle mejor rendimiento al equipo eólico. ¿Y esto por qué se dio? Porque acá hay otra relación interesante. Observen que hasta este momento yo tenía un determinado diámetro y una determinada altura de torre, que más o menos seguían una linealidad, o sea, altura de torre y diámetro del molino. De golpe y porrazo pasamos a otro vector, digamos, donde yo mantengo una altura constante y voy incrementando un poquito el diámetro hasta los 90 metros. Pero fíjense que hay dos sectores bien marcados de lo que era la altura. Esto era debido a las grúas. ¿Tá? Por eso que en su momento se produjo acá también una línea, porque no podían crecer más, porque no es tan fácil levantar un molino a 80 metros de altura. ¿tá? Hoy ya se superó ese valor. Pero, digamos, esto era el límite tecnológico de crecimiento de los molinos por el problema técnico de con qué corno subo todo este material allá arriba. Que de hecho, los primeros molinos se utilizaba la torre como propia grúa para poder subir todo. Tenía todo un mecanismo incorporado. Y
Y acá podemos ver los diferentes conceptos, porque también todo el mundo dice, sí, yo te pongo el molino más grande. Sí, pero resulta que generan esa potencia cuando hay un viento que parece un huracán. Entonces, en esta gráfica, que es para analizarla, no sé si en este momento vale la pena, pero por ejemplo, el Grobián, que es un molino muy característico, tenía 100 metros de diámetro, pero resulta que por la potencia instalada, este molino tenía cerca de casi 400 watts por metro cuadrado de pala. Otros molinos, como los Vestas, ven, con mucho menos diámetro, tienen casi 400 watts también. Bueno, y con esto uno, digamos, hace una relación entre el diámetro del molino y podríamos decir la potencia que van a generar. Fíjense en un monóptero, que genera relativamente poco, y algunos que eran muy buenos y que, digamos, con poco diámetro generaban mucha potencia instalada. Profe. O sea, la meta es esto que avanza acá. Profe, perdón. Sí. Entonces no está tan relacionado, o sea, el diámetro justamente del molino o del generador con la cantidad de potencia que genera. Para nada, para nada. Ah. O sea, a ver, sí y no, como siempre. Hay una fórmula que lo va a determinar. Pero el tema es que comercialmente yo le puedo poner a un molino de 100 metros de diámetro un generador de 1 vatio o de 1 megavatio. Entonces yo digo, mirá, te vendo un molino de 1 mega, sí, o sea, 1 mega, pero la hélice no tiene capacidad de entregar 1 mega. ¿Te das cuenta? Pero comercialmente vos estás vendiendo un equipo de 1 mega. Claro, está bien. Ese es el famoso marketing. Esto es un dato también, digamos, interesante, ¿no? Año 99. Alemania tenía el 40% del mercado, China el 3%. En ese momento había instalado en el mundo 10.000 megavatios de energía eólica. ¿Tá? No pasan 11 años, más o menos más, 12 años, 2012, China pasó a tener 62.000 megavatios. ¿Tá? Comparen esto, o sea, China tenía el 3% de esto. Ahora China pasó a tener 62.000 megavatios ella sola, en el 2011. O sea, en menos de 12 años, pasaron a todo el mundo en cuestión de energía eólica. En el 2011 nosotros estábamos acá, si a alguno le interesa. Esto vamos a pasar. ¿Qué pasa? En el año 2009 es cuando China se propone que para el 2020 tendría 100 gigawatts instalados, con lo cual se cubrirían 60 millones de hogares. Ya en el 2011 habían cumplido, ven, una tasa de crecimiento del 62% y ya habían instalado 16 gigavatios. En tan solo 2 o 3 años pusieron la industria y salieron a fabricar. Esta curva representa, y disculpen que voy medio rápido porque me quedan 5 minutos nada más. Esta curva representa a Alemania en todo su desarrollo, desde que no tenían nada en el año 90 hasta el año 2012. Esto es la potencia instalada año tras año. ¿Tá? Esto verdecito se llama repowering, que es sacar molinos viejos, porque ¿qué pasa? Los primeros molinos fueron instalados en los lugares de mejores vientos. Entonces, eran molinos de baja eficiencia. Entonces, se levantaban 4 o 5 molinos de baja eficiencia y ponían uno de alta. Pero bueno, el tema es que esto es año por año, que está representado acá, o sea, estaban instalando, por ejemplo, en el 2012, a razón de casi 2.500 megawatts por año. Y esta curva lo que representa es el acumulado, ¿estamos? O sea, para el 2012 habían instalado en toda Alemania 32.000 megawatts de energía eólica sola. Y fíjense que la curva siguió una pendiente terrible, ahora eso está planchándose. Argentina versus Alemania. La potencia instalada de toda Argentina son 29.510 megawatts en todo. Y solamente en energía eólica Alemania tiene 33.000 megawatts. Es decir, desde el 90, que no tenían nada, hasta ahora. ¿Está? 20 o 30 años, si quieren, depende de cómo ustedes lo miran, instalaron energía eólica solamente más que todo lo que tiene Argentina. Y eso también, eso son políticas, directamente. Ahora, perdón, me había olvidado esto.
O sea, fíjense que todos estos valores que parecen monstruosos, ¿no? Instalar 3.000 megavatios año 2000, cuando ustedes miran la curva internacional, en el mundo, el año 2000, fíjense que ni existe, ¿está? En instalación. O sea, lo que creció el mercado mundial, porque eso era Alemania. Y siempre muestro Alemania porque tanto Alemania como Dinamarca fueron los grandes desarrolladores de energía. Pero después vino China y los pasó por arriba a todos, a los dos juntos. Entonces, observen, digamos, que en el 2000 yo tenía esta instalación y en el 2018 estaba instalando esto a nivel mundial. O sea, es terrible lo que creció. Miren lo que está instalando China solamente en el año 2018. ¿tá? Bueno, estos son los vientos a 80 metros de altura. Observen que Alemania, que digamos es un lugar excelente para energía eólica, no tiene tan buenos vientos. Y todo, digamos, la zona central de Alemania, que tiene muchos molinos, es la zona que nosotros consideramos que hay malos vientos. Solamente estas zonas costeras, o acá que tengo altas velocidades, es todo lo que yo tengo en la Patagonia e incluso hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros estamos en un lugar que es excelente para la aplicación de energía eólica. Bueno, esto lo que muestra es, en los diferentes años, cómo fueron creciendo el tamaño de las turbinas. Vamos a pasarlo. Todo esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, digamos, energía limpia, renovable, muy buena, pero ¿qué pasa? Produce contaminación visual, contaminación de ruido y hay mortandad de pájaros. Eso es inevitable. Hay muchas comunidades que, digamos, se han opuesto para evitar esto que afea el paisaje, ¿tá? Porque la verdad es que no es lindo. Entonces, se comienza a hablar mucho de la colocación en el mar, porque ustedes a cierta distancia en el mar ni siquiera se enteran de que están los molinos instalados. Piensen que hay localidades, esto es Sarlan, está cerca de la frontera con Francia, fíjense que también dice que no quieren energía eólica para que no se arruine su paisaje y hablan de del catástrofe de la naturaleza por energía eólica. Bueno, esta es la tabla de ruidos que produce un molino, o sea, ustedes a 400 metros, el ruido que produce es el equivalente a una heladera encendida. Pero cercano, a menos de 100 metros, el ruido del molino es elevado. Y esto lo dejo rápidamente. O sea, ¿pero qué significó la energía eólica? ¿tá? Si algún día ustedes bajan en el aeropuerto de Schiphol, en Holanda, recuerden que están a 4 metros por debajo del nivel del mar. Y este tipo de molinos fueron los que bombeaban el agua al océano para que Holanda no se hunda. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo en todo esto? Chicos, nos vemos en la próxima reunión en un ratito, en 20 minutos. Gracias por la atención. Tienen unos segundos antes que se corte si tienen alguna pregunta.